Por favor, me confirman si están viendo la presentación. Sí, profe. Sí, Ok, profe. muchas Sí, gracias. profe. Muchas gracias. En este momento vamos a presentar un cambio en lo que estábamos trabajando anteriormente. Anteriormente vimos lo que eran las distribuciones de probabilidad discreta y trabajamos con la binomial y la Poisson. Ahora vamos a trabajar con las distribuciones de probabilidad continua, y de esas distribuciones de probabilidad continua, la que vamos a utilizar es la que está representada por esa curva de campana que aparecen ahí. Esa corresponde a la distribución normal. Si ustedes notan, ahí hay una tabla de frecuencias. Esa tabla de frecuencias tiene un comportamiento más o menos regular, y ese comportamiento más o menos regular se ajusta a una distribución normal. Esa es, de una otra manera, la característica que tiene la distribución normal, que estandariza o normaliza, como su nombre lo dice, el comportamiento de los datos. Lo que se quiere en el curso, que ustedes terminen un momentico que voy a hacer cerrar la ventana. Bueno, entonces lo que se quiere con esta distribución de probabilidad es que ustedes comprendan y adquieran la habilidad para la aplicación de la distribución que más se utiliza en los estudios estadísticos. Conocer y caracterizar el modelo de probabilidad normal. Distinguir la función de densidad y de probabilidad normal. Cuando veamos la función de densidad, ya vamos a entender, o les voy a explicar por qué no pongo aplicar, sino que es distinguir solamente, que tiene una particularidad esa función de densidad. Aprender a calcular probabilidades usando tablas clásicas. Ahí yo les compartí una de las tablas que se utiliza en lo que es la distribución de probabilidad normal, y ese, digamos, lo que vamos a quedarnos un momento aprendiendo a usar esa tabla clásica y conocer y aplicar el método de transformación para calcular probabilidades de cualquier distribución normal. Vamos a cerrar con esa parte. Voy de una otra manera, a hacer medición de qué tanto aprendimos en la clase de hoy, porque al final les voy a dejar unas preguntitas, un quiz muy sencillo, y ustedes lo resuelven y lo cargan a la plataforma. Eso lo vamos a hacer al final de la conceptualización que veamos hoy. Entonces voy a hacer lo más claro en la explicación. Ustedes van a hacer las preguntas pertinentes para llegar a esa claridad, y de ahí ya les dejo el quiz. El quiz, pues obviamente por cuestiones técnicas, no se los puedo dejar 20 minutos porque algunos posiblemente estén reservando los datos para otra clase, se le vaya la energía en algún momento. Bueno, todas las dificultades que pueda tener. Entonces yo lo voy a dejar con una duración de 24 horas para que ustedes lo carguen en la semana correspondiente. Lo tengo en la semana 4. Todavía no está habilitado, eso se habilita en un momentico, y tienen 24 horas para resolver esas preguntitas muy sencillas y cargarlo, ya sea con una fotico, ya se lo hicieron en Word, en el campus. Eso va a ser el modus operandi para resolver el quiz. Pero aquí lo que yo quiero es que ustedes, digamos, de otra manera, retroalimenten lo que trabajamos, y pues que con el quiz ustedes se ven, digamos, de otra manera obligados a estudiar, a responder por qué tanto entendimos o no entendimos el tema. Ese va a ser lo que vamos a hacer, y de esa manera voy a medir eso de la clase de hoy. Con relación a las distribuciones de probabilidad continua, nosotros, aunque aquí está la distribución normal, esa distribución normal no es la única distribución de probabilidad continua que se trabaja en estadística.
nosotros tenemos, pues la distribución normal corresponde a lo que se llama hallar el área bajo la curva. Les explicaré en su momento qué es hallar el área bajo la curva. Posiblemente ustedes recuerden de sus cursos de Matemáticas 2 cuando vieron la integral, si lo alcanzaron a mirar, la integral definida o la integral indefinida, que hablaban del el área bajo la curva. Entonces, por eso van a comprender la complejidad de la función de densidad que la respalda. Aquí también hay una distribución, esa distribución chi cuadrado la vamos a ver más adelante, ya prácticamente finalizando el curso. Y la distribución chi cuadrado, pues lo que muestra es el sesgo positivo que se establece. Entonces les voy a mostrar qué significa eh, una, cuando una distribución se dice que está sesgada de manera positiva. Bueno, entonces ustedes, no sé si alcanzan a observar, vamos a ver, aquí en este espacio, está, aquí en este centro, esta azul, es como si recuerdan, es la distribución que les comentaba, que es la distribución normal, que es la que vamos a trabajar hoy. Pero, como ustedes saben, no todos los datos en una tabla de frecuencias, cuando yo recojo un conjunto de datos, se comportará así. Puedo tener un comportamiento de la información más sesgado a la izquierda, ¿sí? Si usted ve más pronunciada la curva a la izquierda, o más pronunciada a la derecha, ¿sí? Entonces, aquí la distribución normal, si usted ve su centro, lo mismo que hay a la derecha es lo mismo que hay a la izquierda. Eso es lo que vuelve la simetría. Pero esa distribución que les estaba mostrando, que es la distribución chi cuadrado, la chi cuadrado está sesgada positivamente. O sea que hay un cúmulo de información que tiene al principio de los datos y no al final. Eso significa que ese sesgado, que su asimetría sea positiva. Esa es solamente manera gráfica. Cuando lleguemos en su momento a trabajarlo específicamente, la distribución chi cuadrado o i cuadrado, que también la llaman en algunos libros, vamos a particularizar en esa distribución de probabilidad. Hay una distribución también para datos continuos, que es la distribución T-de-Student. Esa distribución T-de-Student resulta que muchas veces tenemos datos de variables continuas, pero son datos muy pequeños es decir, menos de 30 datos. Recuerden ustedes que cuando hicimos el ejercicio del semestre pasado, yo en el ejercicio les pedía a ustedes un tope y procuraba que ese tope no fuera menor de 30. ¿Sí? Es como, de una u otra manera, para lo que estábamos trabajando, responder a la suficiencia de los métodos estadísticos. Pero ya en este momento sabemos que hay, cuando hay estudios con datos pequeños o pequeñas muestras, hay una distribución que se llama la T-de-Student, que tiene una tabla similar a la que ustedes posiblemente estén descargando ahora para la distribución normal, que da unos resultados cuando estoy trabajando con muestras pequeñas. Esa es otra distribución de probabilidad. Muchas veces nosotros estamos comparando diferentes tipos de poblaciones, por lo menos en biología, en ciencias, sí, más que todo en esas ciencias, las ciencias naturales como la biología. Hacen estudios similares del mismo sujeto, pero en diferentes contextos. Entonces, lo que ellos necesitan saber si esas características que tienen esa población son similares. Y entonces, mediante la inferencia estadística con la tabla de F, ¿sí? La distribución F se llama así, permite hacer inferencia si dos poblaciones son o no similares. Entonces, eso nos permite más adelante hacer la distribución F. Y la distribución exponencial se utiliza para tiempo de posicionamiento o de espera, cuando dentro de
información estadística de variables continuas, lo que estamos utilizando como medición es el tiempo. Ahí viene la distribución exponencial. ¿Qué es una variable continua? Obviamente ustedes posiblemente lo recuerden cuando hablábamos de números enteros y números reales. Y las distribuciones discretas, lo que correspondía era a números enteros. Aquí, la distribución es continua o una variable continua es la que está intervenida por números reales. ¿Sí? Y recuerden que el número real, hacer un campo numérico, en ese campo numérico pues están agregados todos los otros campos numéricos, los números racionales, los irracionales, los enteros, los naturales, ¿sí? Entonces ahí ya ese campo del conjunto numérico ya está involucrando variables discretas y variables continuas. Por ende, lo que está tomando es una variable continua. Y es aquella que puede adaptar cualquier valor en el marco de un intervalo. Entonces, no, aunque sea continua, no dice que no hay un número entero en el trazo, en el paso de la variable continua. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan acá. ¿Qué variable tenemos como continua? Un ejemplo ahí como para que empecemos a ilustrar. El consumo de energía, ¿sí? El tiempo de llamadas, el ingreso mensual, el costo de mantenimiento, la inversión en seguros. Y todas las que ustedes vengan en la mente corresponden a variables continuas. ¿Por qué el consumo de energía? Si usted va al contador y hace una medición en ese momento, en ese contador, como su nombre lo dice, toma en un tiempo determinado la medición o el dato del consumo en ese momento, la persona que haya el control. Pero eso a no ser que la casa esté totalmente sola y posiblemente encuentre que no hay un consumo de energía en ese momento. Pero si es una casa habitada, lo que va a encontrarse la persona que hace la medición es que el contador sigue moviéndose, ¿sí? Entonces ahí el consumo de energía es una variable continua. El tiempo de llamadas. Yo en ese momento hablo, llamé a alguien y cierro el teléfono, cierro la llamada, cuelgo la llamada y me aparece en el contador de llamadas que hay un tiempo en el cual yo hice una llamada. Pero si usted hace una llamada y pone a contar el tiempo, no le aparece el 1 minuto, 2 minutos, sino que le aparece todo un proceso de segundos y posiblemente hasta milisegundos en el conteo del tiempo de llamada. Entonces ahí vemos que es una variable continua. Entonces esas variables continuas son las que están estipuladas con números reales. Bueno, aquí viene lo que es una distribución normal, ¿sí? Entonces, antes de profundizar con lo que es una distribución normal, yo quiero que ustedes, les voy a hacer unas preguntas y ustedes me responden a esas preguntas, por favor, y ahí seguimos con el tema de la distribución normal. Les voy a compartir un enlace, ¿sí? Cuando ustedes abran ese enlace, aquí en la parte inferior derecha les aparece un más. Entonces les dan más ahí y ustedes pueden escribir su nombre si quieren y responden a la pregunta que les voy a hacer. Entonces voy a ir acá y les estoy mandando un enlace. Por favor, me confirman cuando les abra el enlace. Si les abre el enlace, perdón. Para poder escribir, acá abajo le dan el más. Entonces ahí ya les da el espacio muy bien. Y hay una pregunta que les estoy haciendo en ese momento, ¿sí? La pregunta es la siguiente. ¿Qué te dicen cuando mencionas que eres estudiante de Univalle? Entonces, por favor, esa pregunta que les estoy haciendo, respóndenla. ¿Qué le dicen a ustedes cuando usted menciona que es estudiante de Univalle?
Wow, qué bien. Sí, eso son respuestas que uno se encuentra. Ese melitico, ¿qué era? Bueno, entonces voy a empezar a leer parte de las respuestas. Y yo noto en la respuesta lo siguiente. Ahí dice que es una buena universidad, que es bueno, que es una de las mejores, que es, digamos, que es una buena universidad, que soy inteligente por haber quedado en esa universidad, que excelente universidad, qué orgullo, la mejor de las mejores, es una buena universidad, que es una buena universidad, sabroso todos tus problemas, listo, que es una de las mejores universidades, que soy afortunada, wow, qué bien, ¿cuánto pagas el semestre? Preguntan qué es el estudio, que es la mejor universidad del occidente, que voy por buen camino. Bueno, ahí ustedes van a encontrarse todo eso. Pero ese componente, y espere cuando le digan que usted es egresado de la universidad, pues más cosas le van a decir. Que cómo saliste, que si metiste abogado y todo el cuento. No mentiras. Entonces aquí en la pregunta que yo les estoy planteando, si ustedes notan, hay unas respuestas que son comunes, ¿sí? Las respuestas comunes es que a ustedes le están diciendo que es una buena universidad, ¿sí? Y que por ser una buena universidad y en el hecho de por ser pública, cuánto paga, que es una de las preguntas, cómo hiciste, que sacaste un buen puntaje, que debe ser inteligente para estar ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las características que ustedes van a encontrarse ante esa pregunta. Ya les amplío la intención de este ejercicio. Supongamos que ustedes, ahora les voy a mandar otro enlace, ya pueden dejar de escribir ahí, y les voy a explicar qué significa. Bueno, Michelle, qué pena con la conexión. Esperamos que puedas participar acá. Les estoy compartiendo otro enlace. En ese otro enlace, supongamos que ustedes están en redes sociales o conocen a alguien y ustedes dicen, o si está en otro país, y los que hayan salido del país, y ustedes dicen que es colombiano, ¿sí? De igual manera, le dan más acá y empieza a responder. Si estás en otro país y dices que eres colombiano, ¿qué te responden? ¿Cómo se manifiestan? Si estás en Facebook o en Instagram y te conoces a alguien y dices que eres colombiano, ¿qué te dicen? ¿Qué te responden? ¿O cómo se refieren a ti cuando tú dices que eres colombiano? Ajá. Ujú. Sí, totalmente. La sé, póngale la palabra completa. Ujú. El día sin hija. Ay, Dios. Ajá, también. El peligro también. Bastante, Laura. Bastante. Di una de las que te has encontrado, pero sí hay bastante.
Totalmente de acuerdo, Eliana. Ajá, sí, ese también es otra pregunta. Bueno, no sé si están teniendo problemas con la conexión, pero digamos que lo que nos vamos a encontrar aquí son esas respuestas comunes. Profe, Dime. hola, profe, una pregunta. Es que yo no sé cómo ingresaban a Gelín porque a mí se me salió la llamada y no sé Ah, eso ya. qué están haciendo, es que no entiendo. Lo que pasa es que, listo, 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 listo. Este es una, ya le mando otra vez el link porque si no, si entraste ahora y saliste, volviste a entrar, no ves el chat. Entonces, Juanita, aquí está otra vez el link, posiblemente tengas problemas de conectividad. Aquí, este link que les compartí, usted le dan clic. Después de eso, aquí en la parte inferior derecha, le dan en el más para poder Es escribir. que necesito sacar la última factura y ya. Listo, es esa. Aquí, bueno, entonces voy a cerrar con esta, voy a hacer otra pregunta para que ustedes ojalá todas puedan participar en esa mientras explico. Aquí, cuando usted conoce a alguien de afuera y usted dice que es colombiano, son comunes esa respuesta. Lo de la alegría, sí, es normal. Lo de Pablo Escobar, eso es inevitable. Ahora con lo del día sin IVA también, pues nos hemos vuelto famosos por eso, pero en términos generales, antes del día sin IVA, se habla de la corrupción, se habla del paisaje, está muy estigmatizado en términos generales. Me imagino que Laura colocó esta estigmatización porque ahí recoge casi todo lo que los demás compañeros están poniendo ahí, ¿sí? Que todos los compañeros son personas chéveres. Pues además de la estigmatización, está lo de la corrupción, está lo de la violencia, está lo de la coca, ¿sí? Por lo menos si usted conoce algún español o algún argentino, lo primero que te dice es coca y Pablo Escobar. Eso es la costumbre de saludarlo a uno, si tiene ya por ahí la parte del cargamento. Esos son digamos, características que otra persona que no conoce a un colombiano las tiene o que no conoce Colombia. Tiene unos estigmas, como dice Laura, y ante ello va organizando unas generalidades que más adelante ellos los asumen como normal. ¿Sí? Voy a hacerle la última pregunta. Ya les mando el enlace, ya les voy a compartir el último enlace para que ustedes me puedan colaborar con esa última pregunta. Listo, ahí les mandé el último enlace y en ese último enlace yo les hago la siguiente pregunta. Cuando piensas en Brasil, ¿qué se te viene a la mente? ¿Sí? Entonces, por favor, piensen en Brasil y escriban lo que se le viene a la mente. Así nuevamente, el signo más acá y empiezan a escribir, por favor.
Ronaldinho. La Furioso. También lo había pensado, pensé que era el único que lo pensaba. Neymar también. Obrigado. Viejas buenas. Ja, mejor dicho. Cristo. Ajá. Ese. Bueno, aquí miren que es Río de Janeiro, carnaval, festival, fútbol, naturaleza, mujeres bonitas, no sé, Tierra Roja, qué significa Juanita, ahorita nos explicas, por favor. Favelas también, la palabra favela es muy, muy pegajosa. Obrigado, el gracias, ¿sí? Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, no, Cristiano Ronaldo, no, Ronaldinho y Ronaldo. El, y Pelé, Kaká y todo lo que ustedes puedan conocer, Roberto Carlos. Posiblemente algunos no lo conocieron. Café, Juliana, también, muy bien. Carnavales, playa. Entonces aquí, miren que si yo hago una medición, hago una pregunta de toda la información que ustedes me están presentando, la característica común se repite, ¿sí? La característica común es carnaval, fútbol, playa, mujeres bonitas, ¿sí? Y si yo tomo la población y la amplío, créanme que las respuestas no son muy distintas a la que ustedes están colocando ahí. Ese es más o menos lo que quiero que entendamos cuando nosotros hablamos de una distribución de probabilidad normal. Entonces, esa distribución de probabilidad normal, y por eso esa particularidad perdón, en esta distribución de probabilidad, es cómo se recoge la información en un centro. ¿Sí? Si yo hago unas encuestas, yo hice, digamos, los que estábamos aquí presentes, los 22, 23 que están ya conectados, y organizo la información, posiblemente la información empieza a concentrarse de esta manera. Pero si yo hago la misma pregunta, y no son 20, sino que son 200, y son 2000, o son 2 millones, posiblemente las respuestas se sigan concentrando con esa característica. Eso es lo que digamos, define de una otra manera la distribución normal. Y la palabra normal, y por eso yo les hacía la pregunta a ustedes, son preguntas muy de la vida cotidiana, si usted es estudiante de Univalle, o si usted es egresado de Univalle, o si usted es colombiano, o si usted encuentra un brasilero, ¿qué piensa? Son características que a lo largo de los datos, porque esos son, cuando yo hago una pregunta y obtengo una información, estoy sacando un dato. Se repiten tanto que se vuelven normales. O sea, ya es normal que usted salga de Colombia y usted le digan, quédese ahí, posiblemente traiga coca, posiblemente sea mafioso, posiblemente, o sea, le pregunta por Pablo Escobar pensando que usted conocía a Pablo Escobar. Todo eso aparece ahí. Si usted dice que es estudiante de Univalle y se encuentra por afuera, posiblemente los de otras universidades o las personas del común que no están en universidades digan lo que ustedes dijeron. ¡Wow! ¿Cómo hiciste? Debe ser muy inteligente. Allá, mejor dicho, yo veo que la gente estudia bastante. Gracias a Dios nos colocaron que tiraron piedra. Pues afortunadamente en Santander no hay esa costumbre. Pero ahí esa es más o menos la característica que se va volviendo particular. Y vuelvo y digo, si se pregunta a más personas,
la misma característica, los datos, la mayoría de los datos, mire que aquí hay un 68,26%. La mayoría de los datos se recogen en el centro, ¿sí? Eso es más o menos lo que aparece con la distribución normal y por eso las preguntas para, de una otra manera, explicarle de una manera muy coloquial la palabra normal. Ahora, yo les comentaba en el planteamiento de los objetivos, ¿sí? Que ustedes lograran, no me acuerdo la palabra que puse, distinguir la función de densidad, ¿sí? Entonces, ya les explico por qué les digo distinguir la función de densidad. Yo les pongo a ustedes, si yo le en la distribución binomial, en la distribución Poisson, ustedes fácilmente colocaban la combinatoria o colocaban el exponencial y hallaban la probabilidad de ocurrencia o no ocurrencia de un evento, ¿sí? Pero aquí, esta función de densidad es la que respalda de una u otra manera el comportamiento de esta normal, de esta función o del evento, más bien, porque recuerden que X es el evento, donde tenemos la media, que es el dato de la población o el comportamiento que tiene esa población. Por eso la pregunta distribución normal tiene una media establecida. Esa media tiene una desviación típica o desviación estándar que nosotros conocemos. ¿Y qué es la desviación típica? La desviación estándar, la raíz cuadrada de la varianza, la medida de dispersión, que permite saber qué tan homogéneos o heterogéneos son los datos. Y está acompañada, pues, por lo que es la constante PIP y la constante Euler. Y esa X, que es el abscisa en términos del plano cartesiano, esa X, recuerden que para nosotros es un evento, ¿sí? Y ese evento es lo que me va a establecer, se va a mover durante ese comportamiento. ¿Y por qué la distribución normal con esa función de densidad se vuelve compleja? Porque lo que se quiere hallar, por ser una variable continua, ¿sí? Y está en un campo de variabilidad infinito, es que esta función, lo que estamos hallando, es el área bajo la curva, ¿sí? Una pregunta antes de seguir con la explicación. ¿Ustedes alcanzaron a ver la integral en cálculo? Sí, profe. Muy bien, entonces ya sé que no les estoy hablando, no les voy a confundir cuando les explique eso. Entonces aquí, cuando hablamos de la integral, vamos a la indefinida, ¿sí? Cuando usted va a calcular la integral indefinida, ¿sí? Esa figura me gusta mucho. Usted está calculando área bajo la curva, ¿sí? Entonces aquí, por lo menos este es el integrando, la variable de integración, la constante, pues toda la particularidad que tiene la integral. Pero lo que en términos prácticos, lo que estamos nosotros analizando, calculando, son áreas bajo la curva, ¿sí? Y si la definimos, pues colocamos cómo se comporta en un espacio el área, en otro espacio el área y utilizamos todas las propiedades del cálculo integral. Entonces, esa función de densidad que yo les estoy mostrando, o sea, este valorcito aquí, f de x, ¿sí? Es la que se va a mover en una integral, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes integrando esta función. ¿Listo? Entonces, por eso ustedes, o sea, imaginen ustedes integrando esa función donde la x está por acá. Miren, la x está acá, elevado a la Euler, ¿sí? Elevado a la Euler y elevado a la 2. O sea, resolver esa integral es súper complejo. Es tan complejo que se utiliza algo que se llama en matemáticas, que son los métodos numéricos. Y los métodos numéricos es la combinación de la informática con la matemática. O sea, eso se vuelve un algoritmo y ese algoritmo, mediante esa integral, pues eso lo saben los informáticos que saben de matemática, llevan y obtienen los resultados. Porque si no, nosotros queremos resolver un evento cualquiera a raíz de esa integral
y se nos vuelve demasiado complejo. Por eso, yo necesito que ustedes tengan la tabla en la cual aparecen los resultados de acuerdo a cada evento de la probabilidad de ocurrencia o no del evento. Eso es lo que quería contarle y por eso yo les decía solamente distinguir la función de densidad. No se vayan a asustar que le vaya a tocar hacer integrales y el área de la curva de esa función de densidad. Pero es importante que ustedes distingan que para hallar esta área bajo la curva, hay algo que se llama la función de densidad. ¿Listo? Ese es más o menos la explicación de ese objetivo. Cuando nosotros vamos a hablar de una distribución normal, pues esa distribución normal, así como la distribución binomial tiene sus particularidades, y como la distribución Poisson tiene sus particularidades, la distribución normal tiene sus particularidades. Y cuando cumple esas particularidades, se dice que la información que se está trabajando cumple una distribución normal. Lo primero la primera condición es que la curva o la gráfica que ustedes observan es simétrica. El decir que es simétrica me favorece por lo siguiente. Porque si ustedes observan, voy a señalar acá. Si yo hago una medición de aquí a acá, ¿sí? Y hago una medición de aquí a acá, ¿sí? La medición que yo tengo aquí es exactamente la mitad en un momento y en otro, ¿sí? En cualquier espacio de la gráfica. ¿Por qué? Porque eso es exactamente simétrico. Corta exactamente el centro. ¿Sí? Entonces, ese es importante entender que la distribución normal es simétrica. Y ahora, cuando ya estemos analizando la tabla de la distribución normal, van a entender por qué voy a utilizar esa tabla que les compartí. El área bajo la curva es igual al 100%. Nuevamente, esto es la curva, la campana que ustedes me imagino que ya leyeron, pero esto es una información o un dato similar a este. ¿Sí? Este es un dato de una tabla de frecuencia similar a este, ¿sí? Sino que el comportamiento de los datos me da una curva que se ajusta a la distribución normal. Eso es lo que me está diciendo acá. Pero el área, cuando nosotros calculamos una probabilidad, toda esa área es igual al 100%, cumpliendo las características de una probabilidad cualquiera. Viene otro elemento muy importante, que es la curva es asintótica, se prolonga indefinidamente. Por eso ustedes, si yo voy a colocar a resolver la función de densidad, yo en realidad estaría resolviendo una integral indefinida, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque se prolonga asintóticamente. ¿Qué es prolongarse asintóticamente? Prolongarse asintóticamente es que esta curva se va desplazando, y supongamos que es el eje X. Supongamos que este es el eje X. Y eso se va desplazando, y eso se va desplazando. Pero por ser asintótica, esos dos, esa curva y este eje, nunca se van a tocar. Eso es lo que me está diciendo ahí cuando particulariza que es asintótica. O sea, que nunca toca en un valor exacto, preciso, la curva de la distribución al eje que está referenciado acá, en el eje horizontal. Entonces, eso es lo que significa que se prolonga indefinidamente. Obviamente en una gráfica, lo que uno observa, si ustedes observan aquí, observan que están pegados, pero en realidad, cuando yo veo el comportamiento, por ser asintótico, aquí hay una distancia. Obviamente la distancia, por ser tan pequeña, es imperceptible al ojo humano, pero la característica de que sea asintótica hace que nunca se toquen la curva y el eje. Ese es lo importante.
La media se localiza en el centro de la curva, ¿sí? Y cada parte es el 50%. Vuelvo otra vez a la gráfica. ¿Sí? Esta es la media, ¿sí? Esta es la media. Y esa media está en el centro de la gráfica, ¿sí? Y de aquí para acá es el 50%. Y de acá para acá es el otro 50%. O sea que exactamente la divide, la parte de esa. Esa es la otra característica. X toma valores de menor a mayor, es decir, de izquierda a derecha, sencillo. Y esta última parte de acá abajito, por favor, esta formulita, ustedes la van a tener ahí, la van a copiar, ¿sí? Z igual a X menos mu sobre sigma. Esa es la fórmula que vamos a utilizar y que les va a servir para resolver el quiz. Profe, Dime. es que la compañera Juliet dice que se le cae constantemente el internet, entonces por eso no puede Ok, estar en clase. listo. Dígale a Juliet, por favor, que yo voy a tratar de subir este video rápido para que, digamos, de manera pausada lo pueda observar y pueda resolver el quiz que les voy a dejar. ¿Listo? Bueno, Profe, profe, Dime. profe, lo que pasa es que el compañero Juan Esteban Chávez ha Ajá, estado muy enfermo estos días, ajá. entonces por favor lo excuse de no entrar a la clase hoy. Ok, listo, muchas gracias. Si sigue muy enfermo y está muy indispuesto, no lo puede hacer, yo más adelante con él soluciono esa parte del quiz. Sí, ¿Listo? Le profe, él comento. le va a enviar un correo Listo. explicándole qué es lo que pasa. Muchas gracias por la información. Bueno, profe. Ok. Profe, la compañera, ya bueno, ya que todos hablan de compañeros, la compañera Valeria tampoco tiene energía. Bueno, Listo. tiene Ok. internet, entonces pues creo que lo haga. Listo. Hoy. Entonces yo colocaba, por eso les comentaba que yo les daba un tiempo para que lo entregaran porque yo sé esas dificultades que van a tener, que no tuvieron conexión, que se van a demorar un poquitico más para entenderlo, que el momento de cargarlo no les cargó y se les pasó el tiempo, o sea, todas esas situaciones las voy a sortear. El hecho es que gracias a Dios me informen para no estar enterado de la situación. Muchas gracias por informarme lo de los Bueno, compañeros. profe. Ok, entonces esta formulita es la que más adelante vamos a utilizar. Pero lo que quería que ustedes tuvieran en cuenta es que esa distribución normal tiene unas características que la definen, ¿sí? Eso es prácticamente lo que estamos haciendo acá. Esa distribución normal se usa en psicología, en biología, en educación, en astronomía, en economía, en ciencias sociales y administrativas. O sea, es una distribución que se usa en muchos campos y en la gran mayoría de esos campos se necesita demasiada información. Y esa demasiada información muchas veces cumple la característica de la distribución normal. ¿Cuál es la característica de la distribución normal? Que la mayoría de los datos, que el promedio de los datos tiende a ubicarse en el centro. Esa es la característica similar, particular. Esa distribución normal tiene un nombre, esta forma gráfica de la figura tiene un nombre que se llama la campana de Gauss, ¿sí? En honor al matemático Gauss, ¿sí? Aunque también Laplace estuvo ahí involucrado
en la campana. Entonces aquí al ladito les pongo la campana que está sonando, y esa campana, pues si ustedes observan la distribución normal, pues ahí se dan cuenta de que es, por eso el nombre de campana. Cuando nosotros estábamos viendo el curso de estadística, creo que en la mitad del curso, que estamos hablando de las medidas de dispersión. Dentro de las medidas de dispersión, cuando queríamos hacer un análisis integral de la media y la desviación estándar, yo a algunos de ustedes les decía, súmele, y le colocaba, yo no recuerdo si ustedes, no sé si ustedes recuerdan, le colocamos X y le coloqué más menos, X barra, más menos S. ¿Sí? Y yo les decía a ustedes, muchachos, si sumamos la desviación y restamos la desviación, por lo general, estamos hablando de un tanto por ciento, y algunos de ustedes me decían, profe, pero aquí me dio un 70%, acá me dio un 60%, acá me dio un 50%, acá me dio un 80%. En ese momento, pues yo les decía, no, trabájela así, hágale la explicación con base en lo que usted entienda. Y ustedes hacían lo que uno les pedía. Ahora que ya entendemos qué es una distribución normal, que ya entendemos el componente de simetría, o sea, cómo se comporta la media, o cómo se comportan los datos que tienden a un centro, pero esos datos, aunque tiendan a un centro, no son iguales, ¿sí? Esos datos tienen una dispersión, y esa dispersión afecta el comportamiento de la información, desplazándola hacia la derecha o desplazándola hacia la izquierda, tratando de conformar lo que se llama la campana. ¿Sí? Eso es lo primero que yo quiero que tengan en cuenta ustedes. Para ello, voy a tratar de hacer una línea. Perdón. Entonces aquí vamos a tratar, bueno, perdón, no salió la línea. Digamos que eso es una línea, ¿sí? Una línea recta. Ahora, ahorita utilizamos el tablero, sino que quiero como que no se vaya el referente de acá, ¿sí? Entonces aquí, supongamos que la media, X, tiene un valor. Dígame un valor que ustedes consideren que es una media. Dígame un valor de una media, por favor. 50, profe. 50, muy bien. 50. ¿Sí? Y supongamos que esa media, estoy hablando, bueno, aquí debería ir mu, no X. Este es mu, que hacemos acá, y acá tenemos sigma. ¿Sí? Y supongamos que esa variación de sigma es 4. ¿Sí? Esa es la desviación estándar. Entonces aquí lo que me está diciendo es que mi valor inicial aquí, en el centro, es 50. Eso es lo que me está diciendo. Mi valor aquí es 50. Pero en el valor en el segundo punto es 50 más sigma. Entonces aquí sería 50 más 4. Que sería 54. Pero acá, a este lado, es 50 menos sigma. O sea que sería 46. Y que en este espacio
se compone el 60, aproximadamente, como lo teníamos ahí en el aproximadamente, el 68% de los datos, así como aparece acá en esta gráfica que les comentaba. ¿Sí? Eso es lo que estábamos usando acá, el 68% de los datos. Ah, otra cosita. Esa información, al ser simétrica, se mueve 3 a la derecha y 3 a la izquierda, ¿sí? Con su referente 0. Ya les explico qué significa eso. Entonces aquí, en la explicación, o sea que aquí sería, esta sería la segunda, y digamos que por acá, siguiendo la medición, está la tercera. Profe, disculpe, pero yo no entiendo dónde sale el 68. ¿Cuál 68? Ah, no. 68%. Ese 68 me está diciendo que en ese primera espacio donde abarco los datos, donde siendo el dato 50 el centro, y un extremo es 46, y el otro extremo de ese dato, ese primer dato, es 54. Si yo estoy tomando una muestra cualquiera de un dato particular, pongámosle que ese sea el promedio de edad de un grupo de mujeres, enfermeras, ¿sí? La edad de las mujeres enfermeras. Entonces, si yo hablo de edad de mujeres enfermeras, se me vino aquí a la cabeza, eso es un ejemplo muy traído así rápido. Me dicen que la edad promedio es 50. Sí, todas las enfermeras, yo tomé 100.000 enfermeras y les pedí la edad. Y la edad promedio me arrojó que fue 50. Aunque nosotros sabemos que todas las enfermeras no tienen 50 años, hay unas que pueden tener más, otras que pueden tener menos. Pero entre ese más y ese menos, en la primera desviación, así se llama este sigma, mu más sigma o mu menos sigma, en la primera desviación, yo entre 46 y 54 me va a decir si cumple con la característica de la distribución normal, obviamente si cumple, que ahí se va a ubicar el 68% de los datos. Eso es lo que significa el 68. ¿Sí? En la segunda, si yo amplio más el campo de medición, en la segunda, ¿qué valor iría acá? ¿Quién me dice qué valor iría acá? 58, ¿no? 58, muy bien. Aquí iría 58. ¿Por qué 58? Porque yo le sumo nuevamente esa distancia de sigma. ¿Sí? Yo le sumo acá ese valor que es 4. Por eso yo aquí a 54 le sumo otra vez 4. Y aquí sería 62. ¿Sí? Y aquí sería 42. Entonces, si yo amplío más el espectro de la información, sigamos con el ejemplo del promedio de edad de las enfermeras, todo ese campo de aquí, entre 42 y 58, si yo acumulo los datos y cumple la distribución normal, me va a decir que ahí se va a arrojar el 95% de los datos. Entonces, por eso tú vas a observar, ya cuando hablamos de una característica normal, que es normal en la primera desviación que se este porcentaje de los datos. Por eso el valor de 68%. ¿Listo? Esa es la explicación que aparece ahí, de acuerdo a la característica de la distribución normal. Y en la segunda va a ser normal, en la segunda desviación, va a ser normal que esté el 95%. Y en la tercera va a ser normal que esté el 99.99%. ¿Sí? Eso es lo que va a aparecer ahí. Por eso el valor de 68, por eso el valor de 65 y más adelante por esos valores. ¿Sí? Eso es lo que aparece ahí. Y acá sería ¿qué?
38. Entonces, para responder tu pregunta, ese 68% significa que en la primera desviación, entre este más y este menos, la media se va a acaparar aproximadamente el 68% de los datos. Eso ocurriría en una distribución normal, que es lo que vamos a empezar a trabajar de aquí en adelante. No sé si responde tu pregunta. Sí, profe. Bueno, gracias. De todas maneras, ahora empezamos a ejercitar y vamos a entender más cosas. Solamente estamos en la conceptualización. Dime. Entonces, digamos, independientemente de los resultados, la condición es que, digamos, en el primer movimiento, desde la varianza hacia la derecha o hacia la izquierda, bueno, ya es el 68, 95 y así sucesivamente. Así sucesivamente, sí, señor. Ya está establecido. Una característica. Sí, o sea, porque según para nosotros, si ya la distribución normal, está cumpliendo con esto. Listo. La simetría me garantiza eso. ¿Sí? Profe, una pregunta. Dime. Usted ahorita dijo que la característica de la distribución normal, pero la verdad es que ahí como que se me cortó y no pude entender bien. ¿En cuál quedaste? Ahí en la característica usted mencionó la característica de la distribución normal. Ajá. Era la media algo. Ah, listo. Dentro de la característica es que mu es la media, ¿sí? Y la media está exactamente ubicada en el centro de la gráfica, ¿sí? O sea, yo me vengo acá, aquí, ya, si yo calculo la media va a estar ubicada exactamente en el centro, ¿sí? Okay. Y si yo tomo de aquí, y la otra es del 50%, si yo de este centro, y aquí a acá exactamente está el 50% de los datos, y de aquí a acá está el 50% de los datos. ¿Por qué? Porque es simétrica. ¿Sí? Entonces, ese es importante, el componente de la simetría en la distribución normal. Okay. Acá, mire que tengo más información y sigue siendo, ese comportamiento es normal. ¿Sí? Dependiendo, aquí son tablas de frecuencias, pero lo que, digamos, de datos reales, ¿sí? Ubicados en una tabla de frecuencia, eso lo vemos más adelante, no lo vamos a ver hoy, pero en datos reales, en una tabla de frecuencias, si yo la quiero organizar en una gráfica de distribución normal, perdón, una gráfica que cumpla esas características, se debe ajustar a la distribución normal. Entonces, mire que aquí la gráfica es un dato real, o sea, no quiere decir que todos estén bajo la curva, pero el comportamiento de los datos sí se ajusta a la distribución normal. Eso es lo que me está diciendo. Prácticamente es eso. Solamente estamos conceptualizando. Gracias por las preguntas. Esas preguntas me sirven para ampliar mejor la explicación. Y ahora vamos a algo mucho más técnico, ¿sí? El uso de la tabla de la distribución normal. Entonces, por favor, les pido que tengan a mano o en su computador, en su celular, la tabla de distribución normal. Esa tabla de distribución normal tiene una particularidad. Entonces, yo les dije que copiaran lo siguiente, que Z era igual a X menos mu sobre sigma. ¿Sí? Yo les dije que copiaran eso ustedes. ¿Listo? Donde mu y sigma están dados. O sea, mu sigma lo vamos a tener ahí. ¿Sí? Que eso es lo que cuando les explicaba la función de densidad les aparecía. La media y la desviación típica. Pero aquí X, recuerden que X para nosotros siempre va a ser ¿qué? Un evento. ¿Sí? Lo que vamos a calcular es el evento. Pero ese evento que está aquí, que es el que yo marco aquí, ¿sí?
me está pidiendo es qué tan cerca está de su variable mu, de su media, ¿sí? Y qué tanta desviación corresponde, ¿sí? Y ese valor, y eso me va a arrojar un valor numérico. Entonces, lo primero que quiero hacerles, voy a salir de acá, es explicarle técnicamente cómo ubicar los valores en la tabla. Entonces, yo aquí tengo una tabla en Excel como para irles haciendo el paso a paso. Y con base en eso, ustedes van aprendiendo a encontrar los valores en la tabla. Este valor que les va a dar, de acuerdo a la fórmula que les escribí anteriormente, le va a dar un número así, supongamos, le da 2.3, 2.33, menos 1.57, 3, 1,07, menos 0,16 o 0,20. Entonces, cuando yo tengo esos números, ustedes, ¿qué qué valores encuentran de la probabilidad? La tabla ya les está calculando la probabilidad. ¿De qué? De que ese valor de X esté tan cerca o tan lejos de los datos que estamos analizando que cumplen una distribución normal. Ahora vamos a lo técnico. Entonces yo les digo a ustedes, vamos a ubicar el valor, a mi Z me dio 2.33. Entonces como Z me dio 2.33, yo tengo que buscar 2.33 en la tabla. Entonces ustedes en esa tabla van a encontrarse en la esquina superior izquierda un Z. En la parte superior, en el eje horizontal, que lo voy a resaltar aquí de un colorcito, aquí como naranja, están unos valores que tienen dos decimales, un 0,00, un 0,01, hasta un 0,09, ¿sí? Y acá en la parte vertical, que lo voy a resaltar con el mismo valor, con el mismo color, perdón, está también un valor con un decimal, un 0,0, un 0,1, hasta un 3 o un 3,9. ¿Sí? Que es similar a la tabla que yo les estoy compartiendo acá. Está la tabla mía. Se me perdió mi tabla. Entonces ustedes aquí es similar a esta tabla que ustedes tienen acá. ¿Sí? Entonces aquí, este es Z, esos son mi valor y eso es acá, lo que yo tengo acá. ¿Sí? Eso es lo primero, solamente vamos a ubicar valores. Entonces supongamos que ese valor de Z me dio 2,33, perdón. Entonces, ¿yo cómo ubico el valor de 2,33? Entonces, yo me voy primero en este eje vertical, ubico 2.3. Solamente ubico 2.3. ¿Por qué solamente ubico 2.3? Porque acá es el que me da el valor de entero, prácticamente, y el valor con el primer decimal. Me voy a donde está 2,3. ¿Sí? Pero yo no necesito 2,3, yo necesito 2,33. Entonces, a ese 2,3, yo tengo que sumarle a ese 2,3, ya lo tenía acá, perdón. A ese 2,3, yo tengo que sumarle, ¿qué? 0,03. ¿Sí? Entonces, yo cruzo 2,3 con 0,33. 0,3, perdón. Es 2,3, 2,3 y 0,03 es el que yo voy a ubicar. O sea que en la tabla, yo vengo acá a 2,3, ¿sí? Y me vengo acá a 0,03. Entonces, entre este y este es el valor. Entonces, esta intersección entre ellos dos es la probabilidad que me están pidiendo. O sea que mi probabilidad es ¿cuánto? Mi probabilidad
La probabilidad de Z es ese valor. ¿Sí? Ese es Z, y esta tabla ya me está calculando que la probabilidad de Z. ¿Sí? Solamente, no estoy conceptualizando todavía, solamente estoy ubicándolos técnicamente en hallar la probabilidad. Ahora les explico otra cosa. Ahora viene lo siguiente, y por eso la importancia de la segunda característica, o la tercera característica de la distribución normal, es que es simétrica. Entonces, si yo les pido a ustedes, búsquenme menos 1,57, ¿ustedes qué deben hacer? Buscar el mismo valor, pero positivo, ¿no? Exactamente, muy bien. ¿Por qué? Porque el valor no puede ser negativo. Listo, entonces yo me vengo acá. La tabla, como dice el compañero, la tabla tiene solamente valores positivos. ¿Sí? Si ustedes notan, la tabla aquí en el eje vertical no hay un menos. Obviamente hay tablas que tienen el signo menos. Yo puedo buscar en Google tablas de distribuciones normales. Me aparece todas con signo positivo, algunas con signo negativo, algunas con, o sea, muy grandes con dos signos positivos y negativos, pero la que yo quiero que utilicemos es esta, ¿sí? Esta tabla de distribución normal, si ustedes observan, aquí está nuevamente la formulita que les pasé, ¿sí? Z igual a X menos mu sobre sigma, donde mu es la media y sigma la desviación estándar, y X es el evento del cual nosotros vamos a medir. Esto está sombreado solamente la mitad, porque esa tabla es una tabla que corresponde al análisis del 50%. ¿Sí? ¿Cómo así, profe, el análisis del 50%? Aquí lo que me está diciendo es que yo solamente voy a encontrar la probabilidad hasta, si ustedes van al extremo, hasta el final, hasta el 50%, no el 100%. ¿Es suficiente el 50%? Sí, porque como es simétrica, yo encuentro, así como yo encuentro un 50% aquí, puedo, por simetría, ir encontrando el otro 50%. Por eso, así me esté dando aquí un valor menos 1,57, yo lo puedo buscar fácilmente ¿en dónde? En 1,57. Entonces me voy aquí a 1,5, ¿sí? Y acá corro hasta 7, ¿sí lo ven? Y llego hasta 1,57. Y cuando está con 1,57, donde yo lo coloco 1,5 más 0,07, me da 1,57. ¿Cuál es la probabilidad? Me dicen qué probabilidad les dio. 0,4418. Muy bien, entonces aquí está. Voy a volver acá. 1,5 y 0,07. Entonces, este valor que yo tengo aquí, esa intersección entre 1,5 y 0,07 es la probabilidad que me están pidiendo. ¿Sí? 0,4418. La que le voy a colocar acá. Solamente estamos aprendiendo a ubicar en la tabla la probabilidad. No hemos hecho nada más. Esto es netamente técnico. Ahora sí, si vale 3, ¿dónde encuentro cuánto me vale la probabilidad de Z igual a 3? 0,4987. 0,4987. Vamos a ver lo que dice el compañero. Muy bien, miren aquí, esa era una cascarita, afortunadamente no cayeron, pero es una cáscara porque algunos se enredan y dicen, profe, pero yo ¿dónde encuentro el 3? ¿Sí? Y entonces resulta que el 3
o el 2 o el número entero, yo lo tengo que contar aquí, porque en esta primera línea aparece el 0,00. ¿Sí? Entonces, si a usted le aparece un 3 solo, usted tendría que buscar o un 2 o un 1, ¿sí? El número con la primera línea. O un 0,1, el número en la primera línea. ¿Por qué en la primera línea? Porque en la primera línea no hay un decimal. ¿Sí? Está el 0,0. Está el 0,0. Entonces ahí ustedes, si aparece 1, entonces 1, 0,1, usted lo encuentra solamente acá. Pero si le aparece 0,13, 0,13 usted lo tendría que buscar acá. ¿Sí? Entonces por eso lo que dice el compañero, creo que es la voz de Justy. Sí, profe, yo. Es 0,4987. Entonces, yo le voy a pedir a, ya le digo quién. A Eliana Muñoz, que me encuentre, por favor, Eliana, el valor Sí. cuando Z es igual a 1,07. ¿Cuánto le dio? 0,3577. Listo, vamos a confirmar. Muy bien. 0,3577. Excelente. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan. Solamente a ubicar. No hemos hecho nada distinto en este momento. No hay nada complejo. Lo complejo ya viene más adelante, que ahora les comparto. Entonces, lo primero es eso. Ahora, otra persona. Vamos a ver a quién más. A Juan Camilo Romero. Juan Camilo, por favor. ¿Juan Camilo está ahí? Sí. Juan Camilo, regálame el valor de menos 0,16. 0,0. Ya está, profe. ¿No lo encontró? A ver, ese. Menos 0,16. Ajá. No, creería que no lo encuentro. Listo. ¿Alguien lo encontró? Sí, profe. Listo. Entonces aquí, para yo llegar, entonces voy a ubicarlo antes que me des el valor, voy a ubicar al compañero. Aquí menos 0,16, obviamente yo no lo voy a encontrar en negativo. Entonces yo me voy aquí primero, 0,1. ¿Sí? Mira aquí, 0,1. Y ese 0,1 lo ubico con 0,06. ¿Listo? Entonces aquí ya me da el valor de 0,16. 0,1 y me da 0,0636. ¿Listo? Entonces esa es la forma de ubicarlo en la tabla. Hasta ahí vamos todos. ¿Alguien necesita que le explique nuevamente, que generó confusión o algo así? Profe, Dime, María. haga el favor y me explica esa partecita otra vez que me perdí. ¿Cuál partecita? ¿La última? ¿Michelle? Sí, la del 0,16. Listo. Sí, ¿cómo lo Listo, encuentro? listo. Muy bien. Entonces mira que aquí, vuelvo y te explico. Aquí en la tabla que tú te estoy compartiendo acá, esa es la que van a utilizar ustedes. En la tabla te aparece con 2 decimales, el horizontal, y un número con un decimal en el vertical. Entonces, para yo encontrar el valor que era 0,16, yo miro los dos primeros y aparece el 0,1. ¿Sí? Entonces aquí yo lo ubico. Yo ubico el 0,1. Este es el primero que ubico acá. Por eso me voy acá al 0,1. ¿Sí? Pero yo no necesito 0,1, yo necesito 0,16. Entonces yo a ese 0,1 tendría que sumarle
el 0,06. Y yo sumo esos dos, este más este, me da el 0,16. Independientemente que esté positivo o negativo, la tabla es positiva y puedo buscar positivo y negativo porque son simétricos, ¿sí? Entonces, al ser simétrico, yo me ubico aquí 0,1 y 0,06 y automáticamente ya encuentro, ya ubico en esa 0,1 y 0,06, ya ubico en este valor, que voy a resaltar aquí, el valor de la probabilidad. ¿Listo? Eso es lo que eso es lo que tenemos que ubicar solamente. Profe, y uno también podría ubicar los valores. Sí. Uno también podría ubicar esos valores sin necesidad de la tabla. No. No, la tabla la necesitamos. La tabla es lo que te resuelve la función de densidad. Recuerden que ustedes antes en la binomial y la Poisson, ustedes colocaban el valor de X y colocaban la fórmula en la calculadora y hallaban la probabilidad. ¿Sí? Porque la función de densidad, pues, ameritaba hacerlo en calculadora. Esa función de densidad que les mostré no es una función de densidad que se resuelva así, se resuelve con una integral indefinida. Y esa integral indefinida se particulariza con cada valor de X, entre 0 y 3,99 o 4, que aparece aquí en esa tabla. Es ahí que están haciendo esos cálculos, la tabla ya está arrojando esos cálculos que se hace por medio de computador. No lo podemos hacer así, cada uno por medio de computadoras, porque si no, se acaba la carrera y no hemos terminado de resolver alguno de ellos. ¿Sí? Ese es como por eso la particularidad de que si no tenemos la tabla, no podríamos resolver la distribución. ¿Alguna otra pregunta? Profe. Dime. ¿Siempre la tabla es la misma o...? No. Hay 4 tipos de tablas. ¿Sí? La que vamos a aprender a utilizar es esta. ¿Sí? O sea que si se les pierde, si se les borra, ustedes vayan nuevamente al correo y la descargan porque esa es la que vamos a utilizar. Con esta es la que vamos a aprender y vamos a aprender bien. Hay otros tipos de tablas. Voy a mostrarle otro tipo de tablas, pero algunas se vuelven complejas. La distribución normal. Acá vamos a ver si hay una... Esta, por lo menos. Vamos a ver si las amplío. Esta tiene valores negativos. Ahora sumo más y me... Esa tabla que les voy a mostrar es como si yo estuviera trabajando el complemento. ¿Sí? Entonces, esa tabla tiene los valores y sus valores son negativos. Acá. ¿Sí? Pero aquí, esa tabla, si ustedes observan, tiene sombreado solamente ese espacio. ¿Sí? Y al tener sombreado ese espacio, me está trabajando con el complemento. O sea que yo tengo que hacer siempre una transformación al resultado. Y se vuelve compleja esa tablita para resolverla. ¿Sí? Hay otra que trabaja el otro lado. O sea, está sombreada toda la tabla, que sería como la probabilidad del 100%. ¿Sí? Esta tabla también se podría usar, pero hay que, digamos, hacer más cositas para llegar al resultado también. No es tan compleja como la del complemento, pero así se hace. Se puede trabajar. Esa es del 50% y esta es solamente la que tenga valores negativos. ¿Sí? Esa del 50% lo que me permite es entender, cuando yo estoy tomando probabilidades, por la simetría,
me es más fácil ubicar un valor que otro. ¿Sí? Yo puedo ir a la fija aquí y encontrar un valor negativo, pero en realidad la probabilidad que me están preguntando depende del contexto. Vamos a ver más adelante eso. Posiblemente terminando la clase, aunque no va a ser parte del quiz, esa pregunta, les aparece algo similar, pero no está la próxima clase es que vamos a ver el contexto general de la distribución, de resolver problemas de distribución normal. En ese momento solamente los estoy ubicando en calcular, ¿sí? Y ahora que les comparta el ejercicio en el tablero, se van a dar cuenta de la particularidad de la distribución normal, que si no tenemos esa tabla no podemos resolver. Bueno, ya vamos a empezar a hacer un ejercicio, y con base en ese ejercicio les voy a explicar de tal manera que ustedes puedan resolver el quiz. El quiz tiene dos tipos de preguntas. La primera pregunta es que ustedes ubiquen los valores de la tabla de Z en la tabla y que los pongan. Ahí les puse unos valores y ustedes lo que tienen que hacer es a ese valor de Z darle la probabilidad de Z tal cual como se lo estoy pidiendo. Nada más, así el ejercicio que acabamos de hacer. El segundo es que ustedes me representen gráficamente. No vamos a hacer ningún razonamiento complejo, solamente que quiero que me lo representen gráficamente. ¿Por qué representar solamente gráficamente? Porque representar gráficamente más adelante me ubica en la pregunta que me están haciendo y no me enredo en resolver la pregunta de distribución normal. Hasta ahí vamos a llegar y por eso les voy a dejar el quiz para que ustedes aprendan a ubicar en la tabla y aprendan a graficar. Porque la próxima clase ya empezamos solamente a resolver problemas de distribución normal. ¿Listo? Entonces aquí viene una explicación. ¿Sí? Un profesor manifiesta que el promedio de los estudiantes, el promedio de los estudiantes obtienen en su asignatura es 3,9. Ese es el promedio, 3,9. Con una desviación estándar de 0,35. Ese es lo que aparece aquí. Y entonces, ustedes van a entender dos cosas. Ya les voy a compartir tablero para que observemos. Primero voy a dibujarla. La gráfica, ya les comparto la. Bueno, este es, me confirman por favor si están observando y si escuchan bien. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, yo a ustedes, y este es lo que les quiero que miremos ahora, yo a ustedes les estoy dando inicialmente mu y sigma. Mu es 3,9 y sigma es 0,35, que eso es lo que aparece en la gráfica. Y aquí les aparece a ustedes un 0 y aquí les aparece un 3,9. Entonces, hay dos particularidades aquí. En este de acá abajo, se está moviendo ¿quién? X. ¿Sí? X es el evento en el cual nosotros estamos trabajando, que es el promedio 3,9.
Pero Z va a tener valores 1, 0, 1, 2, 3, en adelante. Recuerden que por ser asintótica puede dar más. Pero también menos 1, menos 2, menos 3 y sigue más. ¿Sí? O sea, ustedes el valor de Z lo van a encontrar con números positivos hasta 3, algo y negativo hasta menos 3, algo. Ahí se va a mover la información. Y este X ya es particular, este X ya depende del evento y en ese evento me están dando dos cosas muy, muy sencillas. La media y la desviación estándar. De tal manera que debe coincidir, por lo menos si yo hago gráficamente, muestro gráficamente esto, aquí yo les dejé compartir la presentación y en la presentación lo que aparece ahí es que aquí había un 4, voy a cambiarle de color, un 4,25. Aquí hay un 4,6 y aquí hay un 4,95. ¿Qué significa eso? Que ese valor de 0,35 lo sumé aquí, me dio 4,25, lo sumé aquí, me dio 4,6 y lo sumé acá, me dio 4,95. Y hago lo mismo y resto, ¿sí? Y aquí le resto y me da 3,55. Acá me da 3,2 y acá me da 2,85. Sí, eso es lo que yo estoy haciendo en ese momento. Y de manera particular, aquí yo sé que si yo hago un ejercicio en el cual tengo como evento 4,25 va a coincidir con Z igual a 1. Cuando voy a buscar Z igual a 1 en la tabla, ahí me da un resultado particular, que es el que ustedes van a ir más adelante calculando. Pero yo no quiero que ustedes hagan ese cálculo porque lo vamos a hacer más adelante. Solamente quiero que nos ubiquemos con base en el planteamiento, en el planteamiento gráfico, solamente en el gráfico, ¿sí? No vamos a hacer nada más, solamente vamos a hacer el gráfico. Entonces aquí yo les pregunto, voy a compartirles, no sé si lo alcanzan a mirar, te les comparto. Aquí les dice, represente gráficamente del ejemplo anterior, o sea, de este planteamiento que les estoy dando. Una calificación superior a 4,4, o sea que X sea mayor a 4,4. Una calificación inferior a 3,2, o sea que X sea menor que 3,2. Que gane la asignatura, o sea que X sea mayor o igual que 3. ¿Sí? Y voy a colocarle una adicional. Voy a colocarle una adicional que obtenga entre 3,5, por así decirlo, y 4,5. Ese sería el valor de la otra. Entonces aquí, y quiero colocar una adicional, SX. SX estaría entre 3,5 y 4,5. ¿Listo? Esas serían las preguntas que me estarían haciendo ahí y yo solamente voy a representar eso gráficamente. Entonces les voy para que ustedes la hagan bien bonito en su cuaderno, para que vamos a resolver los ejercicios. Lo primero que yo quiero que ustedes entiendan es lo siguiente.
Como estamos hablando de variables aleatorias continuas, la pregunta para ustedes es, ¿cuál es el siguiente número? Aló. Profe, Dime. su pantalla está al revés. O sea, se miran las cosas al revés. Momentico, voy a hacer una cosa. No sé si ahí cambió. Sí, profe, ya está bien. Bueno, aquí en este que les estoy mostrando ahí es lo siguiente. Aquí me están diciendo los X mayores que 4,4. ¿Sí? Entonces yo voy a colocar un valor aquí. Z, voy a hallar el valor de Z en este momento. Z es igual. La fórmula que tenemos de Z. ¿Sí? A X menos X menos mu sobre sigma. Entonces la pregunta es, si yo les digo a ustedes X mayor que 4,4, ¿qué valor de X debo colocar ahí? El 4.6 y 4.95. Bueno, entonces aquí esa es una pregunta muy importante y con base en la respuesta hay que hacer una claridad importante. Como estamos hablando de variables continuas y esos son números reales, ¿cuál es el número que le sigue a 4,4 en los números reales? 4,6. No, señorita. 4,5. Tampoco. 4,41. Claro, entonces usted me puede decir 4,41 y yo le puedo decir 4,401. ¿Sí? Este de acá está más cerca de 4,4. Y usted me puede decir, profe, pues fácil, el 4,00001 está más cerca de 4,4. ¿Sí? Y otro por ahí me dice, profe, pues yo podría decir que el 4,40000, ¿sí? Muchos ceros, 1, está más cerca de 4,4. Entonces aquí, y la pregunta es por eso, y para que ustedes no generen confusión, al momento de reemplazar, porque si no se le daña el ejercicio. Entonces, por ser variable continua, ¿sí? Yo no sé cuál es el número inmediatamente siguiente o el inmediatamente anterior al número que tengo de referencia. O sea, yo no sé cuál es el mayor a 4,4. Entonces, como no sé cuál es el mayor a 4,4, yo aquí debo colocar ¿qué? 4,4 menos 3,9 sobre 0,35. O sea, yo no sé cuál es el inmediatamente mayor, pero aquí me está diciendo que es estrictamente mayor que 4,4. Entonces, en la distribución normal, por ser de distribución continua, que no sabemos cuál es el inmediatamente mayor a ese número, debemos colocar como referente que ese número, solamente es eso. ¿Sí? Para que no se vayan a enredar, porque aquí dice mayor. En la distribución Poisson, la binomial, sí colocábamos el mayor o el anterior. Eso sí lo hacíamos porque eran discretas. Pero aquí, al ser continua, no sabemos cuál es el inmediatamente mayor o siguiente o anterior. No sabemos. Por lo tanto, lo que yo hago aquí es colocar ese valor de 4,4. El valor de X lo coloco ahí. ¿Listo? Y ahí, pues, lo ubico lo resuelvo y hay el valor de Z. ¿Alguien que me colabore ahí cuánto da eso? 1,42. Muy bien. Z es igual a 1,42. ¿Sí? Entonces, si yo quiero ubicar ese valor de 4,4, yo más o menos me voy por aquí. Este es 1,42. Aquí lo estoy haciendo a ojo. ¿Sí? 1,42. Un poquitico más alejadito de 1,5. Por ende, ese valor de aquí sería 4,4.
¿sí? Por ende, sería 4,4. Por consiguiente, la gráfica que me están pidiendo es esta. Esa es la gráfica. ¿Sí? Y eso tiene una particularidad que la próxima clase la vamos a hacer en el cálculo de probabilidad. ¿Sí? No les voy a meter más información para que no queden. Pero aquí ya me está diciendo que cuando yo calcule la probabilidad, si yo entiendo la gráfica, más adelante sé qué hacer con la probabilidad. Entonces aquí esa es la gráfica que yo les estoy pidiendo. Aquí yo estoy resolviendo el punto A, que sea mayor que 4,4. O sea, de 4,4 para adelante, todo esto es lo que me están pidiendo. Calcularle la probabilidad. ¿Sí? Si ustedes buscan un valor de Z 1,42, van a hallar un valor de Z, pero de más adelante tienen que hacer otra cosa que más adelante les voy a explicar. Pero hasta ahora, la gráfica que me están pidiendo es esta, que eso es lo que les voy a pedir en el quiz. Profe. Dígame. Bueno, entonces para resolver esas preguntas que usted está haciendo ahí sobre mayor a 4,4, ¿se debería hacer con la fórmula? Lo que pasa es que, y gracias por tu pregunta, lo que pasa es que cuando yo utilizo la fórmula, yo lo que estoy es relacionando X con Z. Este es X, que es el evento que yo estoy pidiendo, y este es Z, que es la tabla de distribución normal que yo estoy calculando, la fórmula de distribución normal. Estoy relacionando esas dos cosas. Por eso, usted nota que yo coloqué 1,42 y 1,42 lo relaciono con ¿quién? Con 4,4. ¿Sí? Porque en X, 4,4 corresponde a Z a 1,42. Por eso lo coloco en la misma línea. Si tú notas la gráfica. Bueno, vamos al segundo. En el segundo, exactamente lo mismo. En el segundo me dice menor que 3,2. ¿Sí? La nota menor que 3,2. Entonces aquí voy a borrar este pedacito. Miren que aquí permanece mu y permanece sigma. 3,9 y 0,35. Y lo que me están diciendo es, menor que 3,2. De acuerdo a la explicación que les di con la anterior, sabemos que no vamos a colocar 1,99, perdón, 3,19 porque está 3,19999 y no hay un número inmediatamente anterior a 3,2. Eso es lo que tenemos acá. Entonces, colocamos 3,2 exactamente. ¿Y cuánto? Si yo resuelvo 3,2, eso da 0,7, ¿cierto? Menos Z igual a menos 2, creo que da. Sí, profe. ¿Sí? Porque aquí me da menos 0,07, perdón, menos 0,7 y menos 0,7 sobre 0,35 me da menos 2. ¿Sí? Entonces aquí, miren aquí, fíjense aquí, mírense aquí, 3,2 y 2. ¿Sí? Esa es la relación, la concordancia que tiene X, que es nuestro evento, con Z, que es nuestra probabilidad o nuestro valor de la distribución normal. ¿Sí? Estamos relacionando siempre el evento con Z. Por eso esta fórmula me relaciona esas dos cosas. Profe, entonces la fórmula sería, sobre todo como para confirmar que la simetría existe. Bueno, sí, que la relación existe más bien. Eso es, que la relación entre el evento, que el evento se ajusta a una distribución normal, prácticamente es eso. ¿Sí? Es aquí ya, como me están diciendo, menores que, ¿sí? Entonces menores que es todo este espacio de acá. Eso es lo que me están preguntando. ¿Sí? Los menores que 3,2, esa es la probabilidad que me están preguntando. ¿Sí? Pero esta es la gráfica que yo les estoy pidiendo. Si lo quieren hacer en una, mire que aquí tengo el punto A, el punto B. Por favor, si lo van a hacer, hacen su colorcito,
O uno lo hacen con bolita, lo otro hacen con cuadritos, ya ustedes mirarán. O lo hacen cada uno una gráfica para cada punto. Esa es la segunda parte, ¿sí? Y si notan, yo no cambié el orden de mu y el orden de sigma. ¿Por qué? Porque la fórmula me dice que aquí va mu y aquí va sigma. Es importante ese punto. Pues es similar y voy a hacer un pequeño... Dime. ¿Y uno cómo se da cuenta cuando el valor es U y sigma? Aquí en el ejercicio, en el planteamiento, por lo general, les van a dar mu y sigma. Si ustedes revisan en su literatura, ¿sí? En la literatura les van a dar los valores, por lo general, de mu y sigma. Más adelante lo complejizan, pues usted sabe cómo es la matemática y la estadística, pero más adelante lo complejizan. Pero inicialmente, cada vez que ustedes miren un ejercicio, les van a dar mu y le van a dar sigma. Sí. Bueno, en el tercero es similar. En el tercero yo aquí cambiaría. ¿Sí? Aquí me está diciendo para el tercero que es mayor o igual que 3. ¿Sí? Entonces miren que yo sigo con esta acá, lo único que cambio es que el valor de x, que es 3. Mayor o igual que 3. Por favor, me colaboran con el valor ahí. Eso me da 2, no recuerdo. 2,57. Gracias. Menos 2,57. ¿Sí? Entonces, menos 2,57 más o menos es... más o menos es por aquí. ¿Sí? Entonces aquí pongamos que este es 3,0, más o menos es aquí. Y eso coincide con z, menos 2,57. Eso es abajo aquí, ¿no? Ustedes... Sí, porque está entre 3 y 2, es más o menos aquí por el centro. Pero me están diciendo, póngale cuidado aquí a este punto, pero me están pidiendo los mayores o iguales que 3. Por ende, lo que me están pidiendo aquí, voy a borrar ese pedacito acá, es esta área. ¿Sí? Esa área es la que me están pidiendo. Todo esto, los mayores o iguales que 3, es lo que me están pidiendo. Sí, entonces, esa sería la gráfica del punto C. Los mayores o iguales que 3. Desde aquí este valor, que coincide con 3, hasta acá. Bueno, ahora, el último, voy a borrar ese pedacito acá.
Y en el último voy a borrar esto acá para que voy a utilizarlo como espacio para resolver el ejercicio. Y en el último me están diciendo lo siguiente. Me están diciendo que busque un valor entre 3,5 y 4,5. Entonces, ¿yo cómo resuelvo cuando tengo un planteamiento entre 3,5 y 4,5? Entonces, aquí lo que me están diciendo es, lo que yo debo hacer es lo siguiente, ¿sí? Tomarlo en un punto cuando X es igual a 3,5 y hallar el valor de Z. Y aquí me quedaría entonces Z igual a 3,5 menos 3,9 sobre 0,35. ¿Sí? Y eso me da un resultado. Y después, cuando X es igual a 4,5. Entonces aquí sería Z igual a 4,5 menos 3,9 sobre 0,35. Es importante ese punto por lo siguiente, porque algunos, ¿qué hacíamos? Colocábamos esto entre estos dos y borrábamos el valor de 3,9. Y ahí empezó a haber un error importante. Entonces lo que me está diciendo aquí es, mire su área, su espacio desde 3,5 hasta ese punto, hasta el centro, o sea, desde 3,5 hasta el centro, y de 4,5 hasta el centro, ¿sí? O sea, desde 4,5 hasta el centro y de 3,5 hasta el centro. Prácticamente es lo que me está pidiendo que haga, que de manera separada organice las áreas. ¿Sí? Por eso hay que de manera separada hacer los cálculos de Z para cada valor, para 3,5 y para 4,5. ¿Por qué coloco aquí el igual? Porque ustedes recuerden que independientemente que sea mayor o menor, lo que me está diciendo es que coloque el valor de X en el cual estoy planteado. ¿Sí? Así como hicimos con 4,4, así como hicimos con 3,2, así lo vamos a hacer con 4,5 y con 3,5. ¿Listo? Entonces necesito que me regalen los valores de Z, ¿sí? Cuando dio 3,5 y el valor de Z cuando dio 4,5. El valor de Z. 3,5 es 1,14. Menos 1,14. Menos 1,14 y 1,71. Listo. 4,5. Lo importante que quiero que quede aquí en el planteamiento, cuando tenemos el espacio entre dos, es que yo tengo que hacerlo separado y que siempre debo respetar mu y siempre respetar sigma. Siempre. ¿Qué cambia? Solo cambia el evento X. ¿Ok? Entonces aquí, como les comentaba, inicialmente me dice menos 1,4. Entonces menos 1,4 más o menos es este valor. Menos 1,14. 14, gracias. Voy a tomar otro. Menos 1,14, entonces más o menos está por aquí. 1,1, sí, como más o menos por aquí. ¿Sí? Y aquí lo que yo estoy haciendo en ese primer momento es hacerlo de aquí a aquí. Profe, ¿por qué de aquí a aquí? Porque yo estoy comparando el valor de 3,5 con 3,9. ¿Y 3,9 es quién? Ese aquí, más o menos, sería 3,5 y 3,9. Entonces yo estoy buscando esta área en la primera medición. ¿Sí? Y en la otra medición que me da 1,71 más o menos por acá, que coincidiría acá con 4,5. Aquí más o menos, supongamos, con 4,5. Y aquí 1,71. ¿Sí? Pero lo que me está diciendo es, usted compare de 4,5 a 3,9. Me está pidiendo esta área de acá. ¿Sí? Por lo tanto, esa sería la gráfica entre 3,5
y 4,5. O sea, ese espacio que estamos viendo aquí sería lo que en realidad me están pidiendo que grafique. ¿Sí? Y por eso les digo, entender esa parte es importante, porque dependiendo cómo yo ubique la gráfica, así yo sé cómo calcular más adelante la probabilidad. Solamente quedamos hasta hoy con el tema de la gráfica y la ubicación en la tabla. Eso es lo que yo necesito que ustedes aprendan y practiquen. Por eso les voy a dejar las preguntas para que ustedes en el tiempo, ojalá de hoy o mañana, la puedan resolver y cargarlo a la plataforma, porque lo voy a dejar en un buzón para que lo carguen. Resuelven su grafiquita, le toman la fotico y lo cargan al campus o como ustedes mejor lo organicen. Eso es lo que van a hacer. Los valores de Z de la tabla y la gráfica que les estoy pidiendo con base en el ejercicio que ya que les tengo planteado en la plataforma. Hasta ahí termina la explicación. ¿Alguna pregunta? Profe, es que en mi caso, pues en la casa hubo un daño eléctrico y toda la clase estaba entrando y saliendo porque el muchacho está arreglando y pues me perdí como la mitad de la explicación de este ejercicio. Entonces, como para saber cuándo usted va a mandar el video, pues para yo ver la explicación. Yo lo cargo ahora, creo que a las 12 ya está ese video.